Hi, this is the introduction of Argentina's international trade environment. In this video, we are going to talk about the different routes this country plays within its most important commercial partners. We will learn how the routes work and how steps must be followed to have a productive distribution around the world. Let's start. La primera ruta que presentaremos es de la naviera One. El buque de carga saldrá del puerto de Veracruz con destino a Argentina, pero antes llegará a distintos puertos. De manera inicial, partirá del puerto de Veracruz, donde hará una parada en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Después partirá a Houston, Texas. De ahí a Nueva Orleans, donde después tomará camino hacia Latinoamérica, donde su primer parada será el puerto de Cartagena en Colombia, donde seguirá su destino hacia los puertos de Suape y Puerto Santos en Brasil. Después de algunos días llegará al puerto de Zárate en Argentina. De esta manera comenzará su regreso partiendo del puerto de Montevideo en Uruguay, donde su siguiente destino será el puerto de Río Grande, y el puerto navegante Puerto Santos, y Río de Janeiro en Brasil. De esta manera regresará a su punto de partida en el puerto de Veracruz, con un total de 45 días en ruta. Continuamos con una ruta de la naviera Hapag-Lloyd. Esta ruta sale del puerto de Altamira en México. Se dirige hacia Estados Unidos, exactamente en el puerto de Houston. De ahí se dirige hasta Nueva Orleans. De ahí cruza todo el mar para llegar a Colombia, exactamente al puerto de Cartagena. Sigue con su destino hasta llegar al puerto de Suape. Continúa su camino y llega al puerto de Santos. Se desliza hasta el puerto de Buenos Aires en Argentina. Y de ahí cruza a Montevideo. Sigue su camino hasta llegar al puerto Tecón de Río Grande. Sigue deslizándose hasta llegar al puerto navegante. Se dirige al puerto de Río de Janeiro en Brasil. Y para finalizar su ruta, llega hasta el puerto de Cartagena, Colombia. Este es un recorrido de aproximadamente 35 días. La siguiente ruta que presentaremos es de la naviera Key Line, que parte del puerto de Veracruz al puerto de Altamira en Matamoros, Tamaulipas. De ahí parte a Baltimore en Estados Unidos. Después se traslada a Zárate en Argentina. Después va a Río Grande en Brasil. De ahí se traslada a Río de Janeiro. Para luego regresar a Los Santos. Después se vuelve a trasladar a Zárate
para regresar nuevamente a Río Grande y a Los Santos. Por último, irá al norte de Brasil, en Suape, y regresará a su punto de partida en Veracruz. Esto con un total de 57 días. A continuación hablaremos de la ruta Merckx, la cual empieza partiendo desde México en el puerto de Veracruz. De ahí lentamente se dirige hacia el puerto de Altamira, ubicado en Tamaulipas, para después seguir hasta el puerto de Houston, Texas. A continuación se va a dirigir al puerto de Nueva Orleans, en donde hará una parada para dirigirse hacia Latinoamérica, exactamente en el puerto de Cartagena, ubicado en Colombia. De ahí continuará su recorrido hasta detenerse en el puerto de Suape y después en el puerto de Santos, los cuales se encuentran en Brasil. De ahí seguirá hasta llegar al puerto de Buenos Aires, ubicado en Argentina, y después hará una parada en Montevideo. De ahí continuará su recorrido hasta llegar al puerto Tecón, Río Grande, y posteriormente se dirige al puerto Navegante. Una vez llegando ahí se dirige al puerto de Santos y posteriormente al Río de Janeiro, también ubicado en Brasil. De ahí se regresa hasta el puerto de Cartagena, en Colombia, y nuevamente llegará al puerto de Veracruz. Esto es un recorrido que se tardará aproximadamente 47 días. La siguiente y última ruta que estaremos presentando es de la naviera SIM. Nuestro punto de partida será el puerto de Veracruz en México. Y se dirigirá al puerto de Altamira en Tamaulipas. Posteriormente llegará a Estados Unidos al puerto de Houston, Texas, y hará un camino directo hasta llegar a Latinoamérica, al puerto de Cartagena en Colombia. Seguirá su camino al puerto de Suape en Brasil y llegará al puerto de Santos en Brasil. Seguirá su camino directo hasta llegar al puerto de Buenos Aires, Argentina, que es nuestro punto de llegada. De igual manera realizará su camino de regreso y el primer punto será el puerto de Montevideo en Uruguay. Posteriormente estará llegando al puerto de Tecón, Río Grande. Seguirá su camino al puerto de Navegante. Y se dirigirá al puerto de Santos. Llegará al puerto de Río de Janeiro. Todos estos puertos mencionados se ubican en Brasil y estará regresando al puerto de Cartagena. De ahí hará su trayecto hasta el puerto de Veracruz, México. Todo esto en aproximadamente 42 días. All the routes related with Argentina. Hope you liked it and most importantly, hope you learned about it. Follow us for more information about international trade.
See you next time!